Nadie estaba preparado para lo que ocurrió aquel día en Nueva York. Miles de personas llenaban la Quinta Avenida. Los trombones resonaban en el aire como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Y en el centro de todo, un ataúd avanzaba lentamente hacia una de las puertas más exclusivas y poderosas de Estados Unidos. No era el funeral de un presidente. No era el de un magnate. Era la despedida de Willie Colón. Pero lo que el público no sabía era que nada de esto había sido improvisado. Años antes de su muerte, Willie Colón ya había diseñado cada detalle de ese momento. Desde la música exacta que debía sonar hasta el lugar imposible donde quería despedirse, la Catedral de St. Patrick, un símbolo reservado durante décadas para la élite más poderosa de Nueva York. Un hombre nacido en el Bronx, hijo de inmigrantes, músico de salsa. Y aún así, planeó salir por la puerta más grande de la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué significaba realmente ese funeral? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo estuvo a punto de no ocurrir nunca? Porque horas antes de esa ceremonia perfecta, hubo llamadas urgentes, presión política, miedo a una multitud incontrolable y una decisión familiar que cambiaría todo. 3 palabras lo resumen todo. We got it done. Pero detrás de esas palabras, hay una historia que nadie te ha contado. Para entender por qué Willie Colón quería despedirse en la Catedral de St. Patrick, hay que retroceder mucho antes de ese día, mucho antes de la fama de los escenarios llenos, incluso antes de que su nombre fuera reconocido en todo el mundo. Hay que volver al Bronx. Décadas atrás, ese lugar no era símbolo de éxito. Era un territorio marcado por la lucha diaria por barrios, donde los hijos de inmigrantes crecían entre ruido, carencias y sueños que pocas veces encontraban salida. Y en medio de ese entorno la salsa no era considerada arte elevado. Era música de calle, música de fiesta, música que muchos en la élite cultural de Nueva York ignoraban o despreciaban. Pero Willie Colón nunca aceptó ese límite. Desde joven él entendió algo que otros no veían. La salsa no era pequeña, no era inferior. Era identidad, era historia. Era una forma de decirle al mundo que los latinos también tenían un lugar en la cultura global. Y mientras muchos se conformaban con tocar en clubes o mantenerse dentro de su comunidad, él pensaba en algo mucho más grande. Quería que esa música cruzara fronteras invisibles. Quería que llegara a lugares donde nunca había sido invitada. Y esa ambición no era algo que anunciara en voz alta. No lo decía en entrevistas. No lo convertía en discurso político. Pero estaba ahí en cada decisión, en cada arreglo musical, en cada paso que daba. Con los años ese pensamiento se convirtió en una obsesión silenciosa. Porque Willie Colón no solo quería triunfar, quería cambiar la percepción de toda una cultura. Y ahí es donde aparece la Catedral de St. Patrick. Ese lugar no es solo una iglesia. Es uno de los símbolos más antiguos del poder en Nueva York. Durante generaciones, sus puertas se abrieron casi exclusivamente para figuras que representaban la autoridad máxima, presidentes cardenales, líderes históricos, nombres que definieron el rumbo del país. No era un lugar para un músico de salsa del Bronx. Y precisamente por eso, él lo eligió. Porque para Willie Colón esa catedral representaba algo más profundo que religión o estética. Era el corazón del establishment, el punto donde la historia oficial de la ciudad se escribía, el lugar que durante décadas había ignorado a comunidades como la suya. Así que cuando decía que quería despedirse allí, no estaba hablando solo de un funeral. Estaba hablando de un mensaje, de cerrar su historia demostrando que aquel joven del Bronx no solo había triunfado, sino que había llegado hasta el centro mismo del poder cultural de Nueva York. No como invitado, sino como alguien que obligó a la ciudad a reconocerlo. Pero lo que nadie imaginaba es que ese sueño que parecía imposible durante años estuvo a punto de derrumbarse en las últimas horas, antes de hacerse realidad. El día que todo estaba a punto de cumplirse, fue también el día en que todo estuvo a punto de romperse. Para el público lo que ocurrió frente a la Catedral de St. Patrick parecía perfectamente organizado. Una ceremonia solemne, una despedida digna, un momento histórico que fluía sin errores. Pero detrás de ese escenario, había tensión. Horas antes del funeral comenzaron las llamadas. No eran llamadas cualquiera.
eran de autoridades de la ciudad, responsables de seguridad, personas preocupadas por algo que crecía minuto a minuto la multitud. Nueva York está acostumbrada a grandes eventos, pero esto era distinto. No se trataba de una figura política ni de una ceremonia tradicional. Era la despedida de un hombre que representaba a millones de personas. Y esas personas estaban llegando. Desde el Bronx, desde Spanish Harlem, desde Brooklyn, desde cada rincón donde la música de Willie Colón había dejado huella. La noticia se había propagado como un eco imparable. Y lo que se estaba formando frente a la Quinta Avenida no era solo una multitud, era una comunidad completa. Para algunos funcionarios, eso significaba riesgo. Se hablaba de seguridad, de control, de logística, de la posibilidad de que la situación se saliera de las manos. Y entonces surgió una idea, que lo cambiaría todo. Reducir el evento, moverlo, o incluso cancelarlo. En otras palabras, el plan que Willie Colón había construido durante años estaba en peligro real de desaparecer en cuestión de horas. Para muchos habría sido una decisión lógica, práctica, segura. Pero para la familia era inaceptable. Porque ellos sabían algo que nadie más entendía del todo. Ese lugar no había sido elegido al azar. No era un capricho. Era el último mensaje de un hombre que había pasado toda su vida abriendo puertas que antes estaban cerradas. Y renunciar a eso era traicionar todo lo que él representaba. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría el rumbo de todo. Julia, su esposa, habló. No levantó la voz. No hizo un escándalo. No hubo dramatismo. Solo una calma firme que atravesó el caos. Dijo algo simple. Esto era lo que él quería, y en ese instante todo se volvió claro. Ya no se trataba de organizar un funeral. Se trataba de defender una historia, de proteger la última voluntad de alguien que nunca aceptó límites impuestos por otros. Las siguientes horas fueron una carrera contra el tiempo. Llamadas, coordinaciones, decisiones rápidas, ajustes en seguridad, negociaciones silenciosas. Cada pieza tenía que encajar. Cada detalle debía resolverse sin perder el significado del momento. La presión era enorme. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Las autoridades cedieron. Los permisos se mantuvieron. El plan siguió en pie. Y cuando finalmente llegó la mañana del 9 de marzo, lo que parecía imposible horas antes se había convertido en realidad. La multitud estaba ahí. La catedral también. Y el sueño de Willie Colón seguía vivo. Pero aún había algo más que el público no veía, porque mientras todos celebraban que el plan se había cumplido, en realidad estaban presenciando el resultado de algo mucho más profundo. Una forma de vivir. Una forma de pensar. Una mentalidad que había definido a Willie Colón mucho antes de ese día. Si hay una palabra que puede explicar por qué todo salió exactamente como Willie Colón lo imaginó, es una que pocos esperarían escuchar. Preparación. Pero no una preparación común. No se trataba solo de organizar eventos o planificar conciertos. Era algo mucho más profundo. Una forma de pensar que definía cada aspecto de su vida. Su propio hijo lo describió con una palabra que sorprendió a muchos. Prepper, no en el sentido extremo de alguien que espera el fin del mundo, sino en el sentido de alguien que siempre va varios pasos adelante. Alguien que no deja nada al azar. Alguien que observa el futuro como si fuera un escenario que debe dirigir antes de que ocurra. En la música eso era evidente. Willie Colón no entraba a un estudio simplemente para grabar canciones. Entraba con una visión completa. Sabía cómo debía sonar cada instrumento. Qué emoción debía provocar cada arreglo. Cómo esa música impactaría no solo en el presente sino años después. No improvisaba el éxito. Lo diseñaba. Y esa misma mentalidad se extendía a su vida personal. Mientras muchos artistas viven el momento, él organizaba documentos, tomaba decisiones anticipadas, hablaba de temas que otros preferían evitar hasta que fuera demasiado tarde. En su casa eso se notaba en pequeños detalles que en su momento parecían exagerados, pero no lo eran.
Eran señales. Señales de alguien que había aprendido desde muy joven que confiar en la suerte no era una opción. Crecer en el Bronx de los años 60 no enseñaba a improvisar, enseñaba a sobrevivir, a anticipar problemas, a tener siempre una salida. Y con el tiempo esa forma de vivir se convirtió en una filosofía. Por eso cuando pensó en su propia despedida, no lo hizo como algo oscuro o lejano. Lo trató como el último acto de su obra. Porque en el mundo del espectáculo hay algo que todos han visto alguna vez. Cuando una gran figura muere sin haber dejado instrucciones claras, lo que sigue es caos. Conflictos familiares, disputas legales, homenajes desordenados. Historias que se distorsionan. Él no quería eso. Quería claridad. Quería control. Quería que su último día tuviera la misma precisión que un concierto perfectamente dirigido. Que cada persona supiera qué hacer. Que su familia no tuviera que tomar decisiones imposibles en medio del dolor. Y por eso, lo dejó todo preparado. La música. El lugar. El significado. Cuando años atrás mencionó por primera vez la Catedral de St. Patrick, no estaba soñando. Estaba escribiendo el último capítulo de su historia. Y lo más impresionante es que cuando ese día finalmente llegó nadie tuvo que improvisar nada. No hubo caos. No hubo dudas. Solo un plan que había sido construido con paciencia durante años, ejecutándose exactamente como él lo había previsto. Pero aún faltaba el momento más impactante de todos. El instante en que la ciudad entera por unos segundos pareció detenerse. Cuando terminó la ceremonia dentro de la Catedral de St. Patrick, ocurrió algo que no se puede describir fácilmente con palabras. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de tensión. Como si miles de personas estuvieran conteniendo la respiración al mismo tiempo esperando algo que sabían que iba a marcar la historia. Entonces, sin previo aviso, comenzaron a sonar los trombones. Ese sonido profundo, poderoso, inconfundible. El mismo sonido que había acompañado toda la vida de Willie Colón. En ese instante, el ataúd comenzó a moverse lentamente hacia la salida. Y las enormes puertas de la catedral se abrieron como si estuvieran dando paso a un último acto cuidadosamente dirigido. La luz de la Quinta Avenida entró con fuerza iluminando la escena de una manera casi cinematográfica. Afuera la multitud seguía allí intacta, firme, esperando. No era una multitud cualquiera. Eran generaciones enteras. Músicos vecinos del Bronx, familias latinas, personas que habían crecido con su música, que habían encontrado identidad en sus canciones. Algunos lloraban en silencio. Otros levantaban sus teléfonos para capturar el momento. Pero lo que realmente dominaba el ambiente no era la tristeza, era el orgullo. Un orgullo denso, colectivo, imposible de ignorar. Porque todos sabían que no estaban presenciando un funeral común. Estaban viendo el cierre de una historia que había cambiado el lugar de toda una comunidad dentro de la ciudad. Mientras caminábamos detrás del ataúd, había una sensación clara que recorría el aire. No era un final cualquiera. Era una declaración. Era la prueba de que el niño que había comenzado en las calles del Bronx había logrado salir por la puerta principal de una de las instituciones más poderosas de Nueva York, sin pedir permiso, sin adaptarse, sin renunciar a su identidad. En ese momento entendí algo que mi padre repetía muchas veces. Cada historia necesita un final que esté a la altura de lo que ocurrió antes. Y ese era exactamente el tipo de final que él había construido. No con suerte, no con improvisación, sino con una precisión que solo alguien como él podía lograr. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse detrás de nosotros, no sentí que todo había terminado. Sentí algo completamente distinto. Sentí que esa escena no se iba a apagar, que iba a seguir resonando en la ciudad, en la música, en la memoria colectiva de todos los que estuvieron ahí, porque lo que había ocurrido ese día no solo cerraba una vida, habría algo más, habría un camino. Lo que ocurrió después de que las puertas se cerraran no fue el final de la historia, fue el comienzo de algo que muchos aún no comprenden por completo. Porque el verdadero impacto de aquel día no estaba solo en la ceremonia, ni en la música, ni en la multitud. Estaba en lo que representaba. Durante décadas, la ciudad de Nueva York había construido una línea invisible.
una línea que separaba lo que se consideraba cultura dominante de lo que quedaba relegado a los márgenes. Y durante mucho tiempo la música latina, la salsa, las historias del Bronx, existieron del otro lado de esa línea. Pero ese día esa línea desapareció. Willie Colón no cruzó esa barrera en silencio. La atravesó con fuerza, con identidad, con orgullo. Y en su último acto dejó algo claro para siempre. No se trataba solo de haber tenido éxito, se trataba de haber obligado al sistema a reconocerlo, y eso lo cambia todo. Porque a partir de ese momento cada músico latino, cada hijo de inmigrantes, cada joven que crece en barrios donde antes parecía imposible soñar en grande, ahora tiene una referencia distinta. Ya no es una fantasía, ya no es una excepción lejana. Es una prueba real de que se puede llegar hasta el centro mismo del poder, sin dejar de ser quien eres. Esa fue su última lección. No fue un discurso, no fue una entrevista. Fue una escena que quedó grabada en la memoria de una ciudad que por un momento se detuvo para mirar de frente una historia que ya no podía ignorar. Y quizás por eso cuando recuerdo esas 3 palabras que dije frente al micrófono, ahora tienen un significado mucho más profundo. No eran solo el cierre de una jornada difícil, no eran solo el alivio de haber logrado algo complicado. Eran la confirmación de todo lo que él había construido durante su vida. We got it done. Lo logramos. Pero no solo nosotros. Lo logró él. El chico del Bronx. El músico que nunca aceptó límites. El hombre que convirtió su despedida en su victoria final.